bendición, lleva buenas nuevas con fuerza y pasión. Teología viva para el corazón, apologética clara que da convicción. Entrevistas llenas de fe y de luz y sorteos de libros que acercan a Jesús. Hola, bienvenidos una vez más a su canal Dani Padilla 93. Para nosotros, como siempre, es un gusto que nos estén acompañando en este espacio que sabemos será de gran bendición y edificación para nuestras vidas y nuestra fe. Hoy tengo el gusto de presentarles a nuestros expositores del día de hoy. Hoy contamos con la presencia de Jesús Zamora, quien es originario de Perú, licenciado en Historia por la Universidad de Alcalá. Tiene una maestría en Historia y Ciencias de la Antigüedad por la Universidad Autónoma de Madrid y un PhD en Estudios Mundo Antiguo por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente vive en los Estados Unidos, donde ejerce la docencia enseñando asignaturas tales como la historia de la Iglesia e historia mundial. También tengo el gusto de presentarles a nuestro director académico del seminario Faith and Tour, Dani Padilla, a quien agradecemos por esta entrevista. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Hoy me siento muy contento de tener a un invitado al que admiro mucho y tocar el tema que me apasiona, que es patrística. Vamos a estar hablando sobre patrística del siglo II al siglo V. Y pues vamos a estar hablando sobre Ireneo de León, Justino Mártir, y todo lo que se refiere a este tema apasionante de patrística. Así que los invitamos a todos que compartan este en vivo, que le den like, y pues le damos la bienvenida una vez más a nuestro hermano Jesús Zamora. ¿Qué tal? Muy bien recibido. Muchas gracias, don Padilla, hermano Padilla, Dani Padilla. Muchas gracias por tenerme otra vez aquí en este en vivo, aquí en su canal. Y ya, muy emocionado por hablar sobre patrística. Es un tema que me apasiona bastante. Y otra vez le quería comentar porque me olvidé de la música que pone al principio, de esa salsa, que está con... Me dan ganas de bailarla, la verdad, hacer unos pasitos ahí atrevidos. Pero ya, gracias por permitirme estar aquí y poder hablar de este tema que me apasiona tanto, que es el tema de la patrística y del cristianismo antiguo. Gracias otra vez. Muchas gracias, hermano. Yo en el primer en vivo que hicimos, hablando de patrística, él lo comparaba con Justo González, ¿no? Que tiene mucho potencial, hermano. Así que Dios permita que pueda al menos acercarse a Justo González, ¿verdad? Que Dios quiera en el futuro. En el futuro, exactamente. Sí. No, antes tuve una entrevista también esta mañana, comentaron algo parecido también. Y, no, la verdad es que Justo González es una gran bendición, un regalo, la verdad. Así es. Sí. Al final del en vivo vamos a estar hablando un poco de su libro de profesor Jesús Zamora, así que quédense hasta el final. Y bueno, voy a empezar con una breve oración, hermano Jesús. Perfecto. Gracias, te damos, amado Padre, por esta oportunidad de poder tocar este tema tan importante sobre patrística del siglo II al siglo V. Te pido que puedas usar en este día al hermano Jesús Zamora para que pueda darnos todo ese conocimiento que tú le has dado, Señor, y que podamos ser edificados. Gracias, te damos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bien, amén. Bien, amados hermanos que están conectándose, pues hoy vamos a tocar este apasionante tema de patrística. Vamos a tratar de ser lo más breve en cada pregunta, porque son varias preguntas las que tenemos y vamos a tratar de sacarle provecho a este interesante tema. Estaba viendo antes, hace unos minutos, fuera de cámara, con todas las preguntas, digo, la lista, esperemos a que nos dé tiempo de poder comentar todas las... Pero ya, la verdad que estoy bastante emocionado porque ese tema me encanta hablar de la patrística y del cristianismo antiguo, así que estoy listo. Cuando desee. Bien, empezamos entonces con la primera pregunta.
¿Quiénes fueron los padres apostólicos y cuál fue su aporte más significativo? Bueno, los padres apostólicos fueron bueno, literalmente son la primera generación de autores cristianos que escriben después del periodo que conocemos como el periodo apostólico. O sea, el periodo apostólico es ese espacio de tiempo en el que los apóstoles todavía están vivos, los apóstoles de Jesús, y que nos legaron, bueno, varios de ellos, lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces los padres apostólicos son básicamente esta generación inmediatamente posterior de autores, de teólogos, de pastores, o sea, o obispos que van a escribir y que nos van a legar literatura. Una literatura que es muy cercana al Nuevo Testamento en sus formas, sobre todo porque muchos de estos autores conocidos como padres apostólicos, padres, puesto porque se les ve como fundamento, una especie de fundamento teológico para la iglesia y apostólicos por su cercanía con el periodo apostólico. Mucha de su literatura es muy parecida a la que encontramos en el Nuevo Testamento, ¿no? Y podemos mencionar, por ejemplo, autores como Clemente de Roma, que escriben a finales del siglo I, o sea, en un periodo en el que muy probablemente todavía el apóstol Juan estuviera vivo en Asia, probablemente en Éfeso, no sabemos con completa seguridad, pero podemos afirmarlo hasta con un grado de certidumbre que estaba en Éfeso y todavía estaba vivo, o sea que en muchos casos como Clemente de Roma y en el caso de Ignacio de Antioquía, que va a ser obispo de la ciudad de Antioquía, vemos que hay un solapo cronológico en el que todavía muchos apóstoles, algunos apóstoles, por lo menos Juan, estaban vivos y estos autores ya empezaron a escribir o estaban ya vivos. Clemente ya estaba vivo en la época en la que todavía estaba Pedro y Pablo, era más joven por supuesto, pero Pedro y Pablo todavía estaban vivos y probablemente casi con gran certidumbre los haya conocido o los conoció. También Ignacio de Antioquía, él ya todavía era joven cuando los apóstoles estaban vivos haciendo su ministerio, entonces muy joven. Entonces hay ese solapo, ¿no? Hay una cercanía cronológica. En cuanto a su aporte teológico, podría decir que si bien todavía hay ya un desarrollo teológico en algunas áreas, como por ejemplo en el área de la sacramentología con Ignacio de Antioquía, en el que vemos cómo Ignacio básicamente empieza a desarrollar poco a poco una teología de la comunión o de la Santa Cena, la Eucaristía, como lo quieran llamar en su tradición, al otro lado de la pantalla. Pero todavía muchos de los temas que tratan ellos son tratados en la época del periodo apostólico y son casi que algunas cartas, por ejemplo, como la que escribe Policarpo, nos recuerda mucho a cómo es la literatura del Nuevo Testamento, o sea, cómo son las epístolas del Nuevo Testamento. Incluso las epístolas o las cartas de Ignacio de Antioquía nos recuerdan mucho a las epístolas del apóstol Pablo y también del apóstol Juan que encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces, se empieza a dar los pasos hacia una teología cada vez más desarrollada, pero todavía está en pañales, todavía es muy neotestamentaria, perdón. Y ellos fueron los padres apostólicos que básicamente van a escribir hasta mediados del siglo II después de Cristo, con Policarpo con Hermas de Roma, que va a ser literalmente como el último de los padres apostólicos, ¿no? Centro comunidad. Excelente. Bien, la segunda pregunta es sobre Justino Mártir. ¿Qué aporte hicieron apologistas como él, ¿no? Como Justino Mártir, en la defensa del cristianismo frente al mundo pagano y cómo contribuyeron a la defensa de la fe y a la formación del pensamiento cristiano? Y esa pregunta viene al pelo con anterior que hizo antes, porque hablando en un sentido cronológico, nos encontramos con el periodo apostólico, luego si hablamos del cristianismo antiguo desde una perspectiva literaria o cronológica literaria o del pensamiento o de la patrística, vemos que la patrística empieza con el periodo de los padres apostólicos y el siguiente periodo o el siguiente grupo, inmediatamente otra vez hay solapo cronológico, sería el de los apologistas griegos,
que básicamente son una serie de autores y teólogos cristianos de la segunda mitad del siglo II, que mayormente escriben en la segunda mitad, pero también en la primera mitad del siglo II, van a producir literatura que busca defender la fe cristiana, o la teología cristiana, las ideas cristianas, la forma de vida cristiana, en contraposición a la sociedad en la que viven, específicamente la sociedad greco-romana, pagana. Y buscan defender la forma de vida cristiana, el pensamiento cristiano, la teología cristiana contra los ataques, contra la persecución y el hostigamiento por parte de las autoridades romanas, que perseguían, a ciertos tiempos hostigaban a los cristianos, los perseguían a los cristianos, y por una serie, pues, eso sería tema de otro, o sea, sería otro tema para otra online, de estas las razones de ello. Pero los cristianos buscan defenderse contra ese hostigamiento de parte de las autoridades, y los apologistas se encargan de eso, pero también contra el hostigamiento de la sociedad y las acusaciones que hace la sociedad en su conjunto greco-romana contra las comunidades cristianas, como las acusaciones de inmoralidad sexual, como incesto, o acusaciones de canibalismo, que eso otra vez sería muy interesante hablarlo en otra oportunidad, porque hay muchas explicaciones históricas con respecto a por qué llegaban a esas conclusiones de la sociedad, erradas, claro, falsas, ¿no? Pero los apologistas aclaraban, hey, nosotros no hacemos eso, hacemos esto, pero no hacemos eso. Y luego también contra los desafíos filosóficos que planteaban los autores y pensadores paganos, ¿no? Contra los cristianos, o autores platonistas, sobre todo platonistas, o ya sean estoicos, pero sobre todo platonistas, criticando el pensamiento cristiano. Entonces, los apologistas hacen una defensa en contra de eso, argumentando en favor de la fe cristiana. Y también no solamente se encargan de defender, sino también a atacar las ideas paganas. En los trabajos de los apologistas hay un ataque contra las creencias paganas. ¿No? Se busca, bajo la ridiculización de esas ideas, mostrar que esas ideas paganas, pues, son falsas o erradas. Entonces, ese es el trabajo eso es lo que hacen los apologistas. Y luego está una de las figuras más importantes, entre ellos es Justino Mártir. Y Justino Mártir, que termina muriendo como mártir, de ahí el hecho de que se le llama Justino Mártir, no porque sea su apellido o algo así. Y Justino básicamente va a presentar una de sus mayores contribuciones a la teología cristiana, no solamente la defensa de la fe cristiana y sus apologías, sino literalmente el uso que le va a dar a la filosofía grecorromana, o la filosofía griega, el uso como una herramienta a la hora de articular la fe cristiana. O sea, la forma, en la segunda mitad del siglo II, cuando los cristianos entran en interacción con los filósofos griegos, o empiezan a discutir o a debatir con los principales promotores en esa época de las diferentes escuelas filosóficas, los cristianos se dan cuenta de que su forma de hablar de Dios, o la forma que tienen de hablar de Dios, es bastante limitada. Entonces necesitan encontrar herramientas, palabras técnicas, o formas de expresarse a la hora de hablar de la divinidad, que les ayude a explicarse de una manera una mejor manera o más entendible contra los filósofos o los pensadores de la época. Entonces, Justino Mártir y muchos otros apologistas que eran pensadores y que eran gente bien formada, teólogos y filósofos literarios. Justino Mártir, antes de hacerse cristiano, él dice que pasó por diferentes escuelas filosóficas. Entonces, él conocía muy bien el contenido filosófico de las diferentes escuelas de la época. Entonces, él conoce bastante bien y utiliza mucha de la filosofía como una herramienta a la hora de hablar de Dios, como una herramienta para poder expresarse de Dios de una manera mejor o más sistemática. Por poner un ejemplo, el concepto de trascendencia divina, que es un concepto que nos dice que Dios atraviesa o está a través de todo, ¿verdad? Pero que a la vez está separado, pero a través atraviesa todo, que está aquí, allá, a través de todo, pero a la vez es diferente de lo material, de lo creado, etc. Entonces, esa idea de trascendencia es una idea del platonismo, es una idea del platonismo.
pero y que aparecen en la literatura platónica y que el platonismo medio lo utiliza para hablar de Dios. Dios es trascendente, o sea, separado del mundo, pero a la vez a través del mundo. Y eso, Justino Mártir y otros apologistas ven, oye, pero el Dios en el que creemos, en el Dios de la Biblia, en el Dios judeo-cristiano, es así, es trascendente. O sea, es diferente, pero no está alejado de la creación, pero a la vez es apartado y diferente de la creación. Ujú. Y Justino básicamente aplica esa terminología al cristianismo y lo usa para hablar de Dios. El Dios cristiano es trascendente. Incluso cuando ese concepto está en la tradición cristiana, y o por lo menos en las escrituras cristianas, el concepto está allí, pero no está la terminología. O sea, no está en los términos en la Biblia, no están esos términos para poder expresarnos de Dios. Entonces él dice, voy a utilizar este término de la filosofía platónica que utilizan para hablar de Dios y lo voy a utilizar para hablar de mi Dios. Y esa terminología entra dentro del vocabulario cristiano y se empieza a utilizar. Y como ese ejemplo, hay muchos otros ejemplos a la hora de hablar de Dios trascendente, glorioso, que es todo luz, etc. Son de Dios inmutable. Todas estas ideas están, lo podemos encontrar por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Dios no cambia, dice el Nuevo Testamento es igual ayer, hoy y siempre, ¿no? Cuando habla de Jesús. Pero luego estas ideas como de inmutabilidad, yo tengo el concepto en la literatura del Nuevo Testamento, pero no tengo el término. Pero la filosofía me lo da y lo utilizo. Entonces, ese es el mayor aporte que hacen los apologistas griegos. Utilizar la filosofía como una herramienta a la hora de expresarse, a la hora de hablar de Dios. Y esa pienso yo que es su mayor contribución. Excelente, bien. Vamos con la siguiente pregunta, es sobre Ireneo de León, ¿no? ¿De qué manera Ireneo de León combate el gnosticismo y por qué su regla de fe es relevante para la teología protestante? Claro, Ireneo de León, básicamente, o sea, estamos en el siglo II. Algunos, por supuesto, tenemos este tronco principal, o sea, está el periodo apostólico, para que los que están al otro lado de la pantalla entiendan. Está el periodo apostólico, tenemos el cristianismo paulino, el cristianismo joánico, que tienen comunicación entre ellos, pero que tienen unas ciertas características que los diferencian, pero son parte del cristianismo apostólico, ¿verdad? Sí, de la enseñanza, que viene de la enseñanza directa de los apóstoles. Y hacia finales del siglo I, principios del siglo II, hay un intercambio entre estas comunidades, que, oye, somos iglesias fundadas por el apóstol Pablo, iglesias fundadas por el apóstol Juan, por ser Pedro, etcétera, lo que sea. Vamos a intercambiar la literatura que tenemos y nosotros somos los herederos de los apóstoles, de la enseñanza apostólica. Somos iglesias apostólicas. Y luego no mencioné antes con los padres apostólicos, pero nos dan la idea de catolicidad, de universalidad. Nosotros somos la iglesia que está expandida a través de todo el imperio romano, de todo el ecúmene, de todo el mundo. Somos la iglesia católica, pero a la vez somos apostólicos, una iglesia católica expandida por todos lados, universal, pero apostólicos porque tenemos la enseñanza de los apóstoles. Pero esa es la rama principal del cristianismo a la que pertenecemos, pero pertenecemos al siguiente, o sea, siguiente es a los católicos, los protestantes, y más allá los ortodoxos también, ¿no? Pero hay otros grupos que empiezan que vamos a conocer como grupos heréticos, entre ellos los gnósticos, los más famosos de todos ellos, en el siglo II, que empiezan literalmente a enseñar algo muy diferente a lo que enseñaban los apóstoles. Así lo perciben las iglesias del siglo II. Oye, lo que estos grupos están enseñando es muy diferente a lo que los apóstoles nos han enseñado, o lo que tenemos que creer. Ellos están enseñando algo muy diferente, están hablando de Jesús de una manera muy diferente a como nosotros lo hemos recibido del periodo apostólico. Entonces, entre estos grupos están los gnósticos, que no podría usar el término gnosticismo, sino gnosticismo, porque hay varios grupos o varias comunidades gnósticas. Incluso habían dentro de las iglesias apostólicas, católicas apostólicas, habían individuos a veces pertenecientes a estas sectas o estos grupos, ¿no? Entonces,
Ireneo, como es consciente de esto, él escribe literalmente, va a escribir una obra específicamente contra estas herejías, ¿no? Y va a enseñar básicamente lo que estos grupos enseñan. Es una forma de advertir a los cristianos. Oye, estos grupos, los valentinianos, los tales, enseñan esto, enseñan esto, enseñan esto y enseñan esto. Pero los apóstoles, y eso es lo que hace Ireneo, los apóstoles enseñaron esto. O sea, tú tienes lo que enseñan, esto es lo que enseñan ellos. Y ellos también se quieren llamar apostólicos y tal, pero lo que ellos enseñan, que es diferente en cada una de ellas, o en algunas cosas parecidas, en otras cosas diferentes, es muy diferente al cuerpo doctrinal o al cuerpo de enseñanza que los apóstoles nos han dejado. Y en eso, en ese grupo doctrinal o de enseñanzas que los apóstoles nos han dejado, tenemos que mencionar, por un lado, la literatura del Nuevo Testamento, o sea, las escrituras, específicamente el Nuevo Testamento, pero también, por supuesto, el Antiguo Testamento. Y al mismo tiempo, lo que usted mencionó antes, el tema de la regla de fe. La regla de fe también ha sido unas enseñanzas que cada iglesia ha ido manteniendo y ha ido guardando. Es un grupo, algo parecido. La regla de fe, el contenido de la regla de fe es muy parecido a lo que sería el contenido posteriormente de lo que conocemos como el credo apostólico. Hay variaciones de esta regla de fe en diferentes autores cristianos. No es exactamente lo mismo, pero básicamente viene a defender Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, es literalmente la regla de fe es de carácter trinitario. O sea, esta es la enseñanza de los apóstoles. Dios creó el universo, Dios creó el mundo, envía a su Hijo, viendo a su Hijo, quien se encarna, ¿no? Muere en bajo el poder de Poncio Pilato, etcétera, etcétera. Tenemos al Espíritu Santo. Entonces, tenemos ese cuerpo doctrinal básico que ha sido heredado por los apóstoles, que los autores se lo llaman, pues, un cuerpo doctrinal básico trinitario, ¿no? Y Ireneo señala básicamente que esa regla de fe coincide con las escrituras, o sea que no es algo que es contrario a lo que las escrituras enseñan. O sea, literalmente la regla de fe tiene de contenido, lo que las escrituras tienen de contenido, que también es una literatura trinitaria. Y ahí vemos que hay coincidencia entre ambos, y eso es contrario a lo que enseñan los grupos gnósticos. Así que eso básicamente es lo que viene a ser Ireneo de León, defender, mostrar a los cristianos lo que creen estos grupos, criticarlos, señalando, no, pero esto es lo que los apóstoles realmente creen y esto es lo que hemos heredado del periodo de los apóstoles. Y ahí hace ese contraste de una forma pedagógica de enseñar y avisar a los cristianos de tener cuidado con estos grupos que enseñan diferente. A pesar que hablan de Jesús y hablan de esto. Excelente, bien. En cuanto a los concilios ecuménicos, ¿cómo influyeron los concilios ecuménicos Nicea, Constantinopla, Efeso, Calcedonia en la teología patrística? Claro, bueno, allí tendríamos que señalar o diferenciar entre los padres de la iglesia anteriores a Nicea, los padres posteriores a Nicea, o sea, están los padres anteriores y los padres posteriores. Claro, en los padres anteriores pues no hay, obviamente, más bien vemos que de los padres van a influenciar en los concilios, ¿no? O sea, los padres anteriores a Nicea, o sea, vamos a ver con el caso de Tertuliano, ¿no? Influye en su teología, en su cristología, influye en el concilio de Calcedonia, por ejemplo, del 451. Pero luego, claro, la teología de los concilios como Nicea y Constantinopla van a influenciar, sobre todo Nicea, va a influenciar, o básicamente más que influenciar los padres después del concilio de Nicea, del 325, van básicamente a defender lo que el concilio de Nicea defendió y señaló y aceptó como correcto, como ortodoxo. Ellos van a defender eso, van a hacer una apología de eso contra grupos como los arrianos o los semiarrianos, por señalar a algunos, pero sobre todo ellos más antagonistas de Nicea. Estos padres como Atanasio de Alejandría, los padres capadocios, por señalar un ejemplo con el concilio de Nicea, van a defender lo que el concilio enseña o enseñó
contra lo que estos grupos están tratando de enseñar o están enseñando en la iglesia, ¿no? Lo saben que los arrianos van a negar la divinidad de Jesucristo, o los semiarrianos que van a tener una postura como intermedia, que Cristo es como parecido a Dios, pero todavía no es Dios, etcétera, algo así. Entonces, Atanasio, que sí va a jugar un papel importante dentro del Concilio de Nicea, en la teología de Nicea, va a luchar toda su vida defendiendo el concilio y criticando a los arrianos, ¿no? Y va a sufrir mucho por parte de los arrianos, dicho sea de paso, después del concilio. Los padres capadocios van a hacer básicamente lo mismo, ¿no? Van a defender el concilio como esto es lo ortodoxo, esto es lo que la iglesia básicamente enseña y esto es lo que tenemos que defender y creer, etc. Entonces, el concilio más bien influyó en ellos y ellos también trabajaron y defendieron el concilio. Así que ya, el concilio influyó, pero al mismo tiempo ellos también lo defendieron. Y Atanasio, en el concilio de Nicea, pues tuvo una aportación fundamental, ¿no? Y luego los padres capadocios con el tema del concilio de Constantinopla también, ¿no? Que van a jugar un papel importante en la teología del concilio de Constantinopla. Y luego lo mismo, o sea, con los autores posteriores, por ejemplo, me puedo poner en San Agustín, que igual van a usar la teología de Nicea, defender el concilio, o sea, que va a jugar un papel muy importante en la teología de ellos. Muy bien. En cuanto al credo niceno, ¿por qué cree que el credo niceno fue un punto de inflexión en la historia doctrinal de la iglesia? Básicamente pienso que fue un punto de inflexión en la historia del cristianismo antiguo y también en el cristianismo posterior, porque el concilio de Nicea se va a ver como el paradigma de concilio. O sea, no fue el primer concilio universal o general del cristianismo. Antes ha habido otros concilios o sínodos más pequeños. Bueno, el paradigma para del concilio de Nicea y los demás concilios es el concilio de Jerusalén, mencionado en el Nuevo Testamento, el de los apóstoles, que está en el libro de los Hechos, creo que capítulo 15, si no me equivoco, 15 puede ser. Sí. Ese es como el paradigma, pero luego es que el concilio de Nicea es como el concilio, o sea, Constantinopla es importante, Éfeso es importante, Calcedonia es importante, los otros 4 también son importantes, pero Nicea es como el principal de todos ellos, se ve como el tronco, y es el punto de inflexión porque básicamente va a marcar lo que es un concilio, va a marcar el papel que van a jugar las autoridades imperiales en los concilios, o sea, va a ser el que va a modelar. Tanto es así que incluso como 1000 años después, todavía va a influenciar, por ejemplo, en la Reforma Protestante, o por ejemplo, algo tan lejano como en la Iglesia Anglicana, en sus documentos, ¿no? en sus 39 artículos, por ejemplo, de la religión cristiana, vemos cómo mencionan que los concilios tienen que ser convocados por los príncipes. Eso es 1000 años después. Y esa idea de que los concilios tienen que ser convocados por los príncipes viene de la época del concilio de Nicea, porque el concilio de Nicea marcó básicamente el hecho de que fue un príncipe, en este caso el emperador Constantino, que convocó el concilio. O sea, algo que pasó 1000 años antes todavía tenía consecuencias en cómo convocar concilios en el futuro, 1000 años después. Entonces, todavía se marca ese paradigma porque se ve siempre el concilio de Nicea como el concilio. También porque en el concilio de Nicea se reafirma y se defiende una doctrina apostólica, que es básicamente pues, que Cristo es Dios. Cristo es Dios y es igual a Dios en esencia, naturaleza, ¿no? Etc. O sea, que Cristo es Dios del Hijo, es igual, es de la misma naturaleza que el Padre. Entonces, se defiende eso, ¿no? Se defiende eso contra la amenaza que representó el arrianismo, que representó realmente un peligro para la iglesia durante el siglo IV, hasta el 380, básicamente hasta casi los últimos décadas del siglo IV, el arrianismo va a representar una amenaza para la iglesia, ¿no? Entonces, el concilio de Nicea se ve como ese escudo de defensa contra esa amenaza teológica que representaba el
arrianismo. Excelente. Bien, la siguiente pregunta es sobre los debates teológicos, ¿no? Ahora que está muy de moda. ¿Cómo interactuaban los emperadores romanos con los debates teológicos? Claro, allí otra vez, el que va a marcar el paradigma, y otra vez tenemos que volver al Concilio de Nicea, porque el Concilio de Nicea otra vez va a marcar el paradigma de ello. Y sí, los emperadores, sobre todo a partir de Constantino, van a estar obviamente con la sección de Juliano el Apóstata, pero después de Constantino los emperadores van a estar interesados en el debate en sí, porque ellos van a tomar una postura. Ellos van a tomar una postura, van a tomar, o ya bien, la postura, ya en algunas ocasiones, la postura que va a terminar siendo la ortodoxa o la heterodoxa. Y Constantino, él realmente es que depende de las fuentes que leamos, porque las fuentes básicamente nos dicen que Constantino a veces parecía que estaba muy interesado y cuando él escribía cartas a iglesias o a obispos, parece que el hombre tenía una verborrea teológica increíble, pero claro, por supuesto él era el emperador, así que tendría muchos consejeros y teólogos a su lado para saber qué escribir. Entonces, pero por lo que se ve en la literatura, parece que sí estaba muy interesado en realmente en defender la postura correcta, pero luego al mismo tiempo parece que también se dejaba influenciar, por ejemplo, con el caso de Arrio, cuando Constantino lo saca, lo libera de su exilio. Entonces vemos que él también era fácil de influenciar teológicamente, o sea que no era tampoco tan fuerte o rígido, y eso nos deja ver que tampoco a lo mejor no era muy profundo en teología, ¿no? Y claro, él no interviene directamente a decir, ok, el documento tiene que decir esto, pero sí tiene el poder a la hora de convocar el concilio en el mundo antiguo. Y los emperadores posteriores también. Tenemos más casos en el futuro de que los emperadores siguen convocando a los concilios, van a defender una postura, van a defender otra postura, pero al fin y al cabo, los que escriben el credo o los que determinan la ortodoxia después de la decisión de los debates son los obispos, que son teólogos, o sea, pensadores. Y ellos son los que tienen esas discusiones en esas asambleas, ¿sabes? Porque el concilio no era de un solo día, como mucha gente puede creer, sino era algo que tomaba tiempo y habían asambleas y se discutía y se debatía cada punto. Entonces ellos son al fin y al cabo los que van a terminar redactando lo que tenga que redactar, ¿no? Para el concilio. Entonces ahí no jugaba mucho, no jugaba en la redacción, en el contenido, no jugaba un papel muy importante el emperador, pero sí a la hora de convocar o apoyar una postura a otra postura. Excelente. Bien, ahora quisiera que nos responda brevemente cuáles son las diferencias más notables entre los padres griegos y los padres latinos. Ok, eso lo voy a responder muy rápido. Okay. Los padres griegos básicamente se van a centrar en el estudio, y eso por influencia también, sobre todo los alejandrinos, por influencia del platonismo, en el estudio del ser y por tanto de Dios, en un estudio más ontológico. Ellos se enfocan en estudiar a Dios y hablar de Dios y de la grandeza y el poder y de todo sobre Dios. Por tanto, toda su discusión mayormente está centrada en el ámbito de la cristología, en la relación que hay entre el Padre y el Hijo, por ejemplo, en la Trinidad, ¿no? Y toda esa teología del Padre, el Hijo, la Trinidad, ellos van a trabajarlo bastante. Entonces, la mayoría de sus obras se basan en eso. O sea, ellos se centran en estudiar sobre Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Y la relación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, sobre la Trinidad. No es que Occidente o la Iglesia Latina no tuviera interés en esas áreas, que sí, pero normalmente ellos lo reciben de Oriente, de la parte oriental, de la parte griega lo reciben, y sí, también lo discuten, pero hay un interés mayor, sobre todo en el siglo IV, en el siglo V, en el ámbito sobre todo de la sacramentología,
en el estudio de los sacramentos. Y eso ya lo vemos desde antes, desde Cipriano de Cartago, ya vemos que hay un interés en la teología latina en el tema de los sacramentos, en el tema de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué son los sacramentos? ¿Cómo se relaciona Dios a través, con su pueblo a través de los sacramentos? ¿Cómo funcionan? ¿Qué efecto tienen? ¿O qué papel juega el obispo, el pastor, el sacerdote? ¿Hacia qué papel juega? Entonces, ellos están más preocupados, los latinos están más preocupados por ello, mientras que los griegos están más preocupados por el ámbito de Dios, hacia el ser de Dios, etc., ¿no? Entonces, esa sería la mayor diferencia, y de ahí el hecho de que luego las discusiones más de carácter sacramentológico o eclesiástico, incluso antropológico, se dan en la Iglesia latina. Si al caso, tenemos el caso de San Agustín con su discusión con Pelagio, bueno, con los pelagianos en general. O sea, entonces, también con los donetistas también, que vemos ese problema con los sacramentos, San Agustín tratando de clarificar qué es un sacramento, etc. Entonces vemos que esa es la mayor diferencia entre tanto los latinos con los griegos. Excelente. Bien, hablemos ahora de Orígenes. ¿Cómo influyó Orígenes en la exégesis bíblica y por qué es una figura tan debatida? Bueno, Orígenes, como autor cristiano, uno de los autores más importantes de la antigüedad, él básicamente, y esto lo digo así como un poco un dato curioso, él va a ser el superstar de su época en el mundo cristiano. No, de verdad, es en serio. Él fue el superstar de su época. O sea, él fue como muchos teólogos hoy en día, donde va a ir un teólogo a tal ciudad, oye, vamos a verle, vamos a escucharle. O va a ir ese pastor famoso, vamos a ir. Él era así. Le iba a un sitio y la gente, va a ir a Orígenes, vamos a escucharle. Entonces, porque él era un gigante, o sea, él fue uno de los teólogos más importantes, o sea, el más importante antes del Concilio de Nicea, más que Tertuliano. O sea, él puede ser que fue el más importante y que influyó bastante en la teología cristiana posterior. Y la pregunta era, ¿qué aportes dio? ¿Cuál era su exégesis? Ok, la exégesis es uno de los temas donde él tuvo su mayor aportación. En el ámbito de la cristología va a ser su mayor aportación, pero en el ámbito de la exégesis también. ¿Por qué? Porque él no fue el primero, no era el único, pero va a sistematizar lo que se conoce como la interpretación alegórica. La va a explicar, va a detallar sobre ello, va a explicar en qué consiste, y su literatura, su teología, sus sermones que se han conservado, sus homilias que se han conservado, vemos cómo él aplica esa exégesis alegórica, exégesis espiritual, como él también la llamaba, a la hora de interpretar los textos del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, donde él señala que el significado de los versos bíblicos o de la Biblia no solamente se podía quedar en una lectura superficial, sino que como la Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo, entonces su lectura y también su interpretación tiene que ser espiritual, y es espiritual porque nos está hablando espiritualmente, y nos está hablando como un libro inspirado por el Espíritu Santo, en el que el Espíritu Santo juega un papel importante a la hora de interpretarlo, y que por tanto solamente pueden interpretarlo correctamente los cristianos espirituales, no el cristiano recién convertido, cristiano normalito que digamos, sino el cristiano muy espiritual, muy imbuido en el Espíritu Santo, es el que puede interpretar solamente la Biblia espiritualmente en su significado más profundo, más allá del superficial, porque para él tiene ahí un significado más profundo que el normal, el literal, que digamos. Tanto es así que él detecta una serie de errores, voy a utilizar el término de errores entre comillas, porque él señala que hay algunos textos en el Antiguo Testamento que parecen que son errores, pero que están puestos allí a propósito para que el cristiano espiritual interprete correctamente esos textos en el sentido espiritual, o sea, más profundo, ¿no? Que es el verdadero sentido.
Y él, claro, se usa de varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, o también se basa mucho también en el Nuevo Testamento, en Pablo, cuando Pablo habla de las reces que están así con la, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero que eso está en Primera de Corintios, que dice, Dios acaso se preocupa de las, no recuerdo la palabra ahora mismo, Ujú. pero que no, que Dios básicamente lo ha puesto ahí por nosotros y que no por lo que se preocupa de esos animales específicamente, sino de los cristianos. Entonces, ah, Orígenes, ven aquí cómo Pablo realmente le está dando el verdadero sentido espiritual a ese texto del Antiguo Testamento que está hablando de animales, pero Pablo le da un sentido. Es lo que él trata de hacer con la Biblia. O sea que hay partes que realmente el sentido literal no tienen sentido, no hace ningún sentido, valga la redundancia. Entonces es que porque su interpretación correcta es la espiritual, la más profunda, hay un significado más abajo de ese, más profundo que ese para los cristianos. Y esa es su aportación con el tema de la exégesis. Excelente. Justamente en esta pregunta, entonces, ¿por qué es una figura tan debatida, Orígenes? Básicamente, es debatido sobre todo por el problema del universalismo. O sea, el universalismo, no solamente eso, sino también con el tema de la eternidad de las almas, o sea, de que las almas existen antes de que los seres humanos pues nazcan, y ya que las almas existían como seres racionales antes y que por los azares de lo que sea en el mundo anterior al mundo creado o al mundo de los hombres o de los ángeles o lo que sea, pues hubo las almas, hicieron algo bueno, hicieron algo malo, entonces te pone aquí, pone allá. Entonces, esas ideas de las almas existentes antes de que un ser humano nazca, o sea, concebido, mejor dicho, en el vientre de la mujer y tenga su propia alma ahí. Entonces, ese hecho de que las almas existen antes y el hecho del universalismo, de que básicamente hacia el final de los tiempos o hacia el final de todo, no, más allá de todos los tiempos, todos los seres humanos van a ser reconciliados con Dios e incluso el diablo y los ángeles caídos, pues eso le trajo mala fama. Pero con el tema de las almas, él muchas veces también va a dar una serie de advertencias diciendo que, oye, esto que estoy diciendo, y aquí no puedo ponerme de defensor de Orígenes, solo estoy diciendo lo que dice. Esto que estoy diciendo básicamente no nos ha sido enseñado por los apóstoles. Estoy haciendo teología, bueno, estoy parafraseando un poco, estoy literalmente dando una teoría, una suposición, o estoy especulando, así que esto no tienes por qué creerlo. O sea, no es porque es algo que tienes que creer porque no nos ha sido legado por la enseñanza apostólica. Entonces él advierte muchas veces de estas cosas. Advierte, mira, esto estoy especulando, pero esto no es parte de la enseñanza apostólica, no tienes por qué creerlo, no tienes por qué creerlo. Pero por eso que, claro, y eso le va a traer muchos problemas, porque él va a tener muchos fans y muchos enemigos. Pero ya, eso es parte de la polémica con él. Excelente, bien. Pasamos ahora a Juan Crisóstomos. ¿Qué papel tuvo Juan Crisóstomos en la predicación y reforma moral de la iglesia antigua? Bueno, Juan Crisóstomo sobre todo es básicamente un luchador social. Claro que le interesaba la teología, era un obispo, o sea, era un hombre, un pensador, y, o sea, en esa época los obispos eran, bueno, en esta época también, pero sobre todo eran hombres muy formados. Juan Crisóstomo es parte de esos hombres formados, pero él tiene más una preocupación de carácter social. No es que los otros obispos no estuvieran preocupados por el pueblo, los que estaban haciendo teología, pero su teología, sus sermones estaban más enfocados en el ámbito de la lucha social y de la opresión que había sobre todo contra los pobres en Constantinopla, en esa parte del Imperio Romano, donde va a llegar a ser el obispo. Y él tiene esta lucha contra las autoridades romanas muchas veces por las injusticias que se cometen contra mucha parte de la población, sobre todo contra los pobres. Y también todos sus sermones están muy marcados sobre el trato de los unos a los otros, cómo debemos comportarnos con los otros, el perdón, etc. Entonces, para él,
o por ejemplo, un ejemplo claro es el tema de las riquezas en la iglesia. O sea, las riquezas de la iglesia no son las riquezas de la iglesia, o las riquezas o el dinero que la iglesia vaya acumulando por donaciones o lo que sea, es el dinero de los pobres, y ese dinero tiene que ser usado para los pobres o los que están en necesidad. Y él, siempre sus sermones son enfocados en eso, los sermones que se han conservado de él. Por eso es que a él se le ve como el pastor o como el obispo social que lucha por los más necesitados y los débiles dentro del Imperio Romano. Uh-huh. Excelente. Sobre Tertuliano, hermano. Uh-huh. ¿Por qué Tertuliano es clave en la teología latina, aún después de haberse unido al montanismo? Ya, eso, claro, lo que sucede con él es que su cristología Uh-huh. va a ser seguido literalmente en gran parte por la literatura cristiana posterior. Por ejemplo, podemos ver cómo él va a influenciar no solamente en la teología latina posterior, en la cristología, sino Uh-huh. también incluso en el concilio de Calcedonia, con la Uh-huh. doctrina de la unión hipostática. Uh-huh. Entonces, esta doctrina es la que él lo va a ir básicamente desarrollando ya a finales del siglo II, principios del siglo III después de Cristo, y esa doctrina de la unión hipostática va a ser básicamente, va a ser moldeado por él, va a influenciar en San Agustín y va también a influenciar en el Papa León, que básicamente va a ser el que con su tratado, el Tomo de León, va a influenciar o va a determinar básicamente la ortodoxia en el Concilio de Calcedonia. O sea que la doctrina de la unión hipostática de Tertuliano, que es desarrollada por Agustín y el Papa León reproduce, es la doctrina que hoy tenemos como la unión hipostática, que se manifiesta como la ortodoxia en el Concilio de Calcedonia, y que hoy en día pues todavía defendemos como ortodoxia dentro del cristianismo, tanto protestante, católico, y también como cristianismo ortodoxo. Uh-huh. Entonces ya, en ese aspecto él va a jugar un papel importante con su cristología. Y eso muy a pesar de que se une al montanismo, ¿no? ¿Por qué Uh-huh. se une al montanismo? Más por una rigurosidad moralista o ética, porque para él los cristianos se habían enfriado en el sentido de que su vida moral no estaba siendo la que él esperaría de los cristianos, y como ve que los montanistas tienen un espíritu más... Claro, el montanismo al que él se une ya no es el primer montanismo, es un montanismo ya más relajado en el ámbito del apocalipsismo, pero que sí viven la vida ética de manera muy, muy fuerte. Entonces, él se une eso le atrae, porque recuerden que Tertuliano era bastante rigorista. Eso se ve en su literatura, es muy rigorista. Entonces, claro, se siente atraído por ellos. Ve que en las comunidades apostólicas es más laxa la vida. Entonces dice, yo me voy con estos, que estos sí viven la vida cristiana como deben vivir. Entonces, eso pues porque son las explicaciones psicológicas de por las que él se ve, y religiosas por las que él se va al otro grupo. Pero luego, es lo que pasa con Orígenes. O sea, es que él es tan brillante, o sea, Tertuliano fue tan brillante con el tema de su cristología y la unión hipostática. Orígenes fue tan brillante con su cristología también, que si eres tan brillante, pues en una área, pues ya no importa qué te pase en otra área, ¿no? O sea, a lo mejor estás haciendo mal ahí, pero que aquí eres brillante y no vamos a desechar tu obra por eso. Y eso es lo que pasa, a pesar de esas cosas, ellos siguen siendo utilizados y básicamente influyeron en el pensamiento cristiano posterior. Así es, hay teólogos eruditos que son muy buenos en un tema, pero en ciertos puntos vamos a diferir, ¿no? Sí, literalmente, o sea, como dice el adagio de Pablo, ¿no? Escudriñarlo todo, retenerlo bueno. Exactamente, eso es lo que tenemos que hacer, no porque un erudito en algo no estamos de acuerdo, ya vamos a desechar todo el aporte bueno que hace en el tema, ¿no? Es lo que aplicar ese texto bíblico que dice el apóstol Pablo, ¿no? Y ahora se me vienen a la mente muchos teólogos con los que hay cosas donde son brillantes, pero en otras áreas en las que estoy totalmente en desacuerdo. Sí, completamente de acuerdo. Sí. Sí. Bien, pasamos ahora a San Agustín, o
o Agustín de Hipona. Ujú. ¿Cuáles fueron los aportes principales de San Agustín a la doctrina cristiana? Bueno, básicamente San Agustín es conocido dentro del cristianismo occidental como el doctor de la gracia. Y de ahí ya viene porque cuál fue su mayor aportación. O sea, la mayor aportación que hace San Agustín a la teología latina no solamente es es sobre todo su doctrina de la gracia, o sea, su conceptualización de la gracia, que es la gracia de Dios, cómo la gracia de Dios trabaja en los seres humanos, cómo la gracia de Dios se da a través de los sacramentos, cómo se da en la salvación. Entonces, eso es la mayor aportación que va a hacer San Agustín a la teología occidental, su concepto de gracia, tanto que va a seguir influenciando todavía incluso durante la época de la Reforma. O sea, en Lutero, en Calvino, San Agustín va a influenciar en gran medida, tanto que ellos lo van a citar a San Agustín, ¿no? Diciendo, San Agustín está conmigo en esto, ¿verdad? Entonces, es en el concepto de la gracia donde él hace sus mayores aportaciones y también en el concepto de la sacramentología, ¿no? Pero no solo en esto, sino también su doctrina de la predestinación, que está relacionada con la doctrina de la gracia en él, y también el filioque. Es decir, que el Espíritu Santo no solo procede del Padre, sino también del Hijo, que va a ser también parte vital dentro de la teología occidental, ¿no? El hecho de que el Espíritu Santo procede no solo del Padre, sino también del Hijo, ¿no? En la Trinidad. Y eso, claro, va a influenciar en la teología latina posterior, se va a quedar con nosotros porque San Agustín va a ser el teólogo más importante en la iglesia occidental o latina. Tanto es así que luego vemos en algunos credos, así como, o en algunas incluso concilios o sinos posteriores, como uno de los de Toledo, donde vemos el filioque, ¿no? Por ejemplo, adherido por influencia de San Agustín, porque es lo que hemos aprendido de San Agustín sobre la Trinidad. Entonces, ya, esas son las mayores aportaciones de San Agustín a la teología occidental, sobre todo su teología de la gracia. Excelente, muy bien. ¿Cómo se desarrolló la controversia pelagiana y cuál fue la respuesta de Agustín de Hipona? Bueno, el tema, claro, es bastante amplio. Voy a tratar de hacer un pequeño... Sí. Es un tema bastante amplio, pero básicamente, bueno, Pelagio, leyendo las obras de las confesiones de San Agustín, o sea, esto es lo que normalmente se dice, o sea, bueno, lo que normalmente las fuentes nos cuentan, las fuentes que son no muy favorables a Pelagio nos cuentan que Pelagio básicamente leyó las confesiones y no estaba de acuerdo como cómo San Agustín hablaba de la gracia de Dios y cómo era la relación entre Dios y los hombres. Y que San Agustín, de acuerdo a San Agustín, Pelagio básicamente defiende que el ser humano puede llegar a llegar a alcanzar su salvación o tener una relación o comunión con Dios a través de su propio esfuerzo moral y no a través de la gracia de Dios. O sea, para San Agustín es Dios el que primero hace el paso, es Dios, y luego Dios es el que nos da su gracia, nos escoge, da su gracia, y luego es algo que San Agustín llama como la gracia cooperante, en la que nosotros cooperamos con la gracia de Dios con nosotros y cooperamos con la gracia de Dios. Pero para Pelagio, según San Agustín, Pelagio no cree en esto. Pelagio básicamente es que mi propio esfuerzo moral no necesito de Dios. O sea, no es que Pelagio no creyera en Dios o la ayuda de Dios, pero que Pelagio Dios no es el primero que da el paso, sino que nosotros con nuestro propio esfuerzo moral, ético, nosotros podemos acercarnos a Dios y que Jesús es un gran ejemplo de esto. Y entonces para San Agustín, de acuerdo a San Agustín, pues no es lo que Dios enseña o lo que los apóstoles nos han enseñado en las Escrituras, ¿no? Entonces él tiene ahí tiene una controversia contra Pelagio y contra sus enseñanzas por esto. Y eso es así el resumen de toda la controversia, el tema de la gracia otra vez. Muy bien. En cuanto al monacato, ¿cómo surgió el monacato y qué papel jugaron figuras como Antonio y Basilio?
Uy, otra vez esto es San Antonio, me imagino que otra vez es un tema bastante largo, voy a tratar de resumirlo Ujú, rápidamente. Bueno, las explicaciones de por qué se da el monaquismo son no muy difíciles de ujú, sacar. Esto se da sobre, bueno, ya se da antes del Concilio de Nicea, que hay algunos cristianos. A ver, tiene que ver con el tema de las persecuciones, y ahora lo van a ver por qué. ujú, Ah, Hay una creencia generalizada, popular, no ajá, entre los historiadores, pero sí generalizada entre la población cristiana actual, de que los cristianos eran perseguidos siempre durante el Imperio Romano. Cada año, cada día estaban ahí escondidos porque su vida peligraba. No era ujú, así. No es que los cristianos estaban siendo perseguidos cada día, cada año, sino que habían periodos de tiempo donde sí había hostigamiento contra los cristianos y sí ujú, había, sobre todo en el siglo III, a mediados del siglo III, se intensifica una persecución ya directa contra los cristianos por ser cristianos, ujú, y en el que sí se busca destruir a los cristianos, ¿no? O arrasar con las iglesias, etcétera. Pero no siempre fue así y tampoco fue así durante tanto tiempo, sino que ujú, durante periodos muy específicos, años muy específicos y ujú, en territorios, sobre todo en claro, la parte oriental del Imperio Romano. Entonces, cuando los cristianos están siendo perseguidos, buscan vivir una vida más, no es más como te acercas más a Dios por el hecho ah, del peligro, ¿verdad? correcto. Entonces te acercas más a Dios y vives una vida más estricta, más... Pero claro, luego hay periodos en el que no hay comodidad de lo que sea, y eso pasa hoy en día, entonces Ujú, empiezas a vivir una vida más relajada, más laxa en cuanto a tu fe. Entonces, esto empieza a pasar hasta, ya en la segunda mitad del siglo III, que hay como una especie de lapso de donde no hay persecuciones, y luego tenemos la gran persecución de Diocleciano, que esa fue la grande contra los cristianos en la parte oriental del imperio, y otra vez llega Constantino, o sea, ya en esa época había gente que había empezado a huir, a irse al desierto, ujú, porque en el desierto van a encontrar la dificultad que no encontraban ya en la ciudad, porque si en la ciudad tienen tranquilidad, o hay periodos de 20 o 30 años de que no hay persecución, pues toda una generación o dos generaciones que no hay persecución contra los cristianos, y ahí la gente vivía mucho menos que ahora. Entonces, pues la gente vive más de manera más laxa, los cristianos viven más laxos, pues ujú, pura tendencia de no haber persecución, pero entonces mucha gente, algunos empiezan a ir al desierto. Uh, y esto es lo que pasa con algunos cristianos, se van allí y empiezan a vivir allí las dificultades que no van a encontrar en las ciudades. Y esto se va a intensificar después, sobre todo de la llegada de Constantino al poder y el fin de oficialmente el fin de las persecuciones. Cuando llega el fin de las persecuciones y los cristianos pueden celebrar su fe libremente, sin temor a que una autoridad te lleve a morir por tu fe, entonces hay una conversión masiva, a lo que Justo González, dicho sea de paso, Justo González llama este cambio constantiniano de la iglesia, ¿verdad? Entonces hay este cambio en el que mucha gente se empieza a convertir, no todos, por supuesto, muchos ven que los cristianos entonces han sufrido una persecución y se han mantenido firmes en su fe, debe ser por algo, me voy a ser cristiano. Pero muchos también se convierten por pura conveniencia, ¿no? Bueno, el ujú, emperador es cristiano, gran parte de la población es cristiana, muchas autoridades son cristianas, me voy a hacer cristiano también, y me conviene porque puedo ganar poder, porque si soy pagano, me quedo como pagano, tal vez no voy a ascender tan rápido que si me hago cristiano. Entonces, gran parte de la población se convierte al cristianismo solamente por pura conveniencia. Es el giro constantiniano que le llama ujú, Justo, y que mucha gente pues sigue viviendo su vida como le da la gana, sin vivir la vida de acuerdo a la ética cristiana. Entonces, como muchos cristianos sinceros ven esto y piensan que, oye, mucha gente vive como le da la gana y se llaman cristianos, yo me voy al desierto. Me voy al desierto y allí vivo solo, o si no, creo comunidades, pequeñas comunidades, que van a ser los monasterios, donde hay un grupo de gente que vivimos entregados a Dios desde la primera luz del sol hasta lo más que podamos en la noche. Entonces,
Así se crean los monasterios, básicamente. Son un grupo de gente que quiere vivir de acuerdo a Dios, porque en las ciudades ya no se está dando esto. O sea, en las ciudades la gente vive de manera más laxa. Y es así más o menos como se forman. Y claro, los padres capadocios juegan un papel importante en esto, porque muchos van a formar sus propios monasterios, sus propias comunidades monásticas también en ello, van a crear reglas monásticas. Entonces, es así, por eso contribuye. Claro, me parece interesante porque hay un pasaje cuando a Jesús le preguntan esto, si nos debería quitar a los cristianos, quitar de ese mundo, o sea, más que todo, que para permanecer santo, hacer lo que Dios hace su voluntad, y no, o sea, nosotros tenemos que cumplir el propósito de Dios aquí en este mundo, ¿no? Claro. No, y ellos, sí, claro, muchos escapan, o sea, esa es la explicación histórica, otra cosa que ya se ha sido lo correcto, no, pero claro, ellos escapan, esa es la razón de por qué ellos se van, muchos se van al desierto, se van por esa vida laxa que muchos cristianos están viendo en la ciudad, porque ya no hay entonces ya no hay esa tensión con la persecución que era lo que te impulsaba a vivir una vida más cercana a Dios. Entonces tú vas y básicamente te autoinfliges, o sea, te buscas encontrar a Dios en el desierto, y eso muchos lo hacen básicamente siguiendo el ejemplo de Jesús. O sea, se basan en que Jesús se fue 40 días y 40 noches al desierto. Y básicamente muchas de las historias de estos padres del desierto, como se les conoce, básicamente son como una reproducción de lo que vive Jesús. Jesús vive al desierto 40 días, 40 noches, y es tentado por el diablo. Y muchas de estas historias nos cuentan que muchos de estos padres del desierto son tentados por el diablo, por demonios en el desierto, etc. Entonces, básicamente ellos están reproduciendo la vida de Jesús allí en el desierto. Pero claro, luego se olvida también que Jesús volvió a la civilización y estuvo entre la gente, ¿no? Pero ya es otra historia. Pero eso es. Ellos también buscan la justificación teológica también para irse al desierto. Ok. Bien, ¿qué podemos decir sobre los enfoques teológicos de Cipriano en la iglesia latina primitiva? Claro, ¿Y qué elementos de su pensamiento han tenido proyección en la teología posterior? Bueno, básicamente, con Cipriano de Cartago, la mayor aportación teológica que va a hacer es otra vez en el ámbito de la eclesiología y de la sacramentología, ¿no? Esa es su visión de los sacramentos, su visión del papel que juega el obispo, el sacerdote, el pastor, el sacerdote, el presbítero y el obispo en la celebración de la comunión, ¿no? Que es el sacerdote se convierte in persona Christi, es decir, se convierte en la persona de Cristo. Y ese es el argumento teológico que luego también, y en la actualidad se usa mucho en el ámbito del catolicismo para defender que el pastorado, el presbiteriado, el obispado es su papel que solamente juegan los hombres, porque es el hombre solamente que puede hacer en persona de Cristo, porque es masculino. Entonces, Cristo era un hombre masculino, entonces es lo que se usa, el argumento teológico. Y Cipriano básicamente es el que viene a defender eso, o sea, que el pastor, el presbítero, el obispo, hace en persona Christi, ¿no? O sea, le hace en persona de Cristo, y es como un Cristo, se hace como Cristo literalmente, es como Cristo en ese momento ofreciendo el pan y el vino, su cuerpo y su sangre, como lo repiten, como aparece en los evangelios. Entonces, ese es el papel que está jugando el sacerdote, ¿no? Bueno, el pastor allí. Y él desarrolla esa teología, la teología de la eclesiología también. Y esto es algo que quien ha trabajado más sobre todo en el ámbito de su eclesiología es Daniel Eglús, y ya lo ha tenido usted aquí en su canal. Y él desarrolla, porque él escribió sobre Cipriano y su eclesiología, ¿no? Entonces, seguramente que podría contribuir mucho más con este tema, pero eso es básicamente la mayor aportación que hace Cipriano, el tema de la eclesiología y la sacramentología en la iglesia latina, en la iglesia occidental, que va a ser luego la iglesia occidental. Excelente. Interesante. Bien, pasamos a Atanasio. ¿Cuál fue el papel de Atanasio en la defensa de la divinidad de Cristo? Bueno,
Atanasio va a jugar un papel fundamental durante el Concilio de Nicea. Él va a estar allí como diácono del obispo Alejandro, que fue el obispo de la ciudad de Alejandría durante esa época, durante la controversia arriana con Arrio. Saben que Arrio era un presbítero, un sacerdote alejandrino. Y Atanasio básicamente va a ser el que va, claro, Alejandro de Alejandría era también un teólogo increíble, ¿no? Pero Atanasio es el que articula, el que está ahí, el secretario ahí ayudando, y el que luego, después del concilio, en el que él puso su aporte, aunque él no participó, él era diácono, ¿no? O sea, solo eran los obispos los que estaban, o sea, los que van a ser literalmente los que van a tomar la decisión final. Pero luego él va a llegar a ser obispo de Alejandría, y allí, como obispo, va a hacer una defensa literaria sobre el concilio de Nicea, sobre la divinidad de Jesucristo. Lo va a defender sobre todo usando el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, va a ser una defensa monumental, y eso lo pueden ver en sus libros, los discursos contra los arrianos, y en muchas otras de sus obras, o la encarnación del verbo, que es antes de todo esto, antes del concilio. Pero sobre todo en su literatura posterior al concilio vemos allí literalmente el volumen de su defensa de la divinidad de Cristo usando las escrituras contra los arrianos. Y esa es su mayor aportación, básicamente, y su defensa, la defensa del concilio de Nicea. Excelente. Bien, vamos a pasar a hablar sobre las contribuciones doctrinales de los padres capadocios. ¿Cuáles fueron las principales contribuciones doctrinales de los padres capadocios al desarrollo de la doctrina de la Trinidad? Bueno, básicamente, aquí otra vez tenemos, ellos van a ser los defensores, perdón, que estoy con tos, los defensores del concilio de Nicea. Pero en resumidas cuentas podríamos decir que su mayor contribución a la doctrina trinitaria es básicamente poner o especificar qué papel es el que está jugando el Espíritu Santo. O sea, tenemos al Padre y al Hijo, que son iguales, ¿no? Son de la misma naturaleza, de la misma esencia. Pero, ¿y el Espíritu Santo qué? Porque el Concilio de Nicea se centró en el Padre, en la controversia entre el Padre, hacia Arriana, y entre la relación y el Padre y el Hijo, pero nos falta aquí al Espíritu Santo. Entonces, su mayor aportación va a ser básicamente colocar al Espíritu Santo dentro de ese debate teológico también, y señalar que el Espíritu Santo, al igual que es de la misma naturaleza que el Padre y el Hijo, ¿no? También es creador, también es Señor. Claro, obviamente otra vez van a rechazar el triteísmo, porque se les va a acusar también de triteístas, pero van a rechazar ese triteísmo, y van literalmente a entender que el Espíritu Santo es Dios, como el Padre y el Hijo, ¿no? Y no es que parte como si la Trinidad estuviera dividida en partes, pero es una persona, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que es al fin y al cabo lo que se va a uno de los puntos que se va a defender contra los macedónicos que vienen a negar la divinidad del Espíritu Santo. A defender el Espíritu Santo es Dios. Y muchos de los que trataban de criticarlos o debatirles básicamente señalaban, oye, pero eso no, el Espíritu Santo no parte, no está en la tradición que hemos recibido, no juega un papel tan importante como el Padre y el Hijo. Y él dice, bueno, oye, que las escrituras son parte de la tradición. O sea, las escrituras son la tradición que tenemos, y en las escrituras el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ellos desarrollan la teología trinitaria, la terminan de desarrollar, la teología trinitaria tal y como la conocemos. Claro, luego tenemos la aportación de San Agustín para nosotros, pero ellos básicamente articulan la doctrina de la Trinidad, ¿no? Un solo Dios, tres personas diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso es lo que básicamente se termina de defender en el Concilio de Constantinopla del 381, después de Cristo. Para que si no quedó claro, ¿no? Para alguien que vaya a creer que es antes de Cristo. Pero... Excelente, hermano, buenísimo. Hemos
tocado este tema tan importante. Ujú. Lo hemos desarrollado, gracias a Dios, en menos del tiempo. Yo estaba asustado porque de verdad le prometo que estaba, como me aparece aquí el tiempo, estaba más o menos tratando de calcular que aquí tengo que ya ir bajándole el ritmo para no pasar. Sí, más bien quisiera, a ver, porque hay muchos estudiantes Ujú, que quieren estudiar más sobre este tema de patrística. ujú. ¿Qué les aconsejaría, hermano? No sé, o qué libro, para que ellos puedan Sí. profundizar Ah, más. yo los que están interesados en el tema de la patrística, o sea, hay manuales, hoy en día hay muchos manuales en español, sí, en inglés hay un montón, por supuesto, Ujú, pero en en español también hay un montón de manuales de patrística. ujú. Ahora Client sacó un manual de patrística, creo que se llama así, Manual de Patrística por Javier Picasa. El último Ah, que sacó, ¿verdad? El sí, último, es Patricia. parte de la serie de Raíces, se llama así, donde son todos libros de patrística, donde la Biblia patrística, la Biblia de estudio patrística, no sé si la conoce, esa Sí, sí, está, sí. es parte de esa serie. Ujú, Está el libro de Manual de Patrística, ok, luego está otro libro de la Vida en la Trinidad, y luego también está mi libro, el mío que he publicado hace 2 meses y ujú, pico. Entonces todos esos libros aparecen, son parte de esa serie llamada Raíces. Y sí, pero otra vez, hay un libro de patrística, hay manuales de patrología, o sea que hay bastantes opciones en español hoy en día. Y si ujú. hablan y leen inglés, hay muchas más opciones. El ámbito eh, o sea, la patrística básicamente ha estado dominado mucho por el ámbito anglosajón y por el ámbito protestante. O sea, hay muchos protestantes que se dedican al estudio de la patrística Ujú. o autores católicos o autores protestantes, o sea que la verdad que hay muchas opciones. Pero en español yo les diría, podrían empezar por el manual de Picasa, si no, luego hay Ujú. otro de un autor, este es de un autor católico, se me acaba de ir el nombre ahora mismo, se llama, creo Ya. que es Manual de Patrología, no Ujú. de Patricia, sino Manual de Patrología de el doctor, no, es mexicano, es un Ujú. patrólogo, se me acaba de ir su nombre, no tenía, es un libro amarillo, pero ese libro también está bien. Es más corto, pero se me acaba de ir ahora. Sí, Sí. Lo puedo, luego yo cuando vea sí. el envío lo pondré en un comentario ahí abajo o algo. Y este Pero, también, ¿no, hermano? Este que usted sí, recomendó ese es más de historia. de historia. Sí, ese es de Magukin, ese es el libro ese es del Sendero del Cristianismo. Ajá. Ese es más de historia, pero también de patrística, porque habla mucho de los autores patrísticos ahí. Ok. Y ese está bastante bueno. Creo que son. Pero Magukin tiene otro libro, pero está en inglés, no está en español, Ok. que es un diccionario de patrística. O sea, él tiene de teología patrística, es un diccionario con todos los temas. Y está en inglés. Es un libro no tan grande, no es muy caro, está en inglés, pero él tiene un manual también, o sea, de un diccionario patrístico, que es bastante bueno. O sea, los que están interesados allí, por ejemplo, buscan el tema de la gracia, van a gracia, a grace en inglés, y ahí toda la información de lo que los padres creían sobre ese tema, te pone la fuente Ah, de donde saca la información, está bastante bueno. interesante. Magukin es muy bueno, sí. Buenísimo. Gracias, Sí, hermano. Más bien, háblenos de su nuevo libro, ya que estamos sí. viendo, a ver, qué día hacemos un en vivo hablando de ese libro. Háblenos un poco, a ver, la audiencia. Sí, mi libro, bueno, escribí un libro basado en mi tesis doctoral sobre la alegría en el cristianismo antiguo. Es un estudio histórico, historiográfico sobre la emoción de la alegría en las primeras comunidades cristianas Ujú, de la segunda mitad del siglo primero y ujú, la primera mitad del siglo segundo, en el que básicamente estudio el desarrollo de la emoción de la alegría, empezando desde donde defiendo básicamente que los primeros cristianos tenían una visión muy judía de la alegría y que luego poco a poco, sin desaparecer esa visión judía, se van a ir añadiendo otras visiones más de carácter griego o influenciados por la filosofía griega, ujú. pero cristianizadas, ¿no?
Entonces, ya voy haciendo un estudio historiográfico. Es un libro de historia, no es de teología, pero sí de historia de cómo los cristianos van a ir literalmente desarrollando su concepto de la alegría, que es la que hemos heredado en la actualidad. O sea, nosotros hoy en día vemos la alegría, los cristianos cuando hablan de la alegría, nosotros lo sabemos bien, en español o ya en inglés, normalmente hacemos diferencia entre dos tipos de alegría, ¿no? La alegría cotidiana, normal, mundana, y hablamos luego del gozo. En español utilizamos la alegría para hablar de la alegría cotidiana, que puede Correcto. ser mala o buena, lo que sea. Y luego utilizamos el término gozo, en particular para hablar del gozo que encontramos en la fe, en Dios, etcétera, en nuestra vida religiosa, en nuestra vida cristiana. Pero usamos ese término, el gozo, ¿eh? Esto es el gozo. Entonces, esa división la van a hacer los cristianos en la antigüedad, pero lo van a hacer influenciados por los estoicos. O sea, los estoicos van a ser los que nos van a enseñar esa división de esos dos tipos de alegría, esa alegría del... Entonces sí, ahí hablo de eso, básicamente. Así que los que están interesados en la alegría, mi libro les va a dar mucha alegría, y yo creo que, y eso espero, que les traiga alegría a sus vidas. Excelente, no, sí, ya cuando toquemos en este en vivo que hagamos, vamos a ir cada parte de esos puntos importantes que ahí que nos pueda explicar, y pues la gente que pueda adquirir ese libro, que me parece muy interesante, ¿no? Sí, no, sería genial cuando usted me diga, y estamos para hacer un en vivo sobre el libro. Sería genial. Excelente, hermano. Muchísimas gracias por este tiempo. Un placer. De verdad, lo he disfrutado bastante. No esperaba que lo fuéramos a terminar dentro del tiempo. Pensaba que nos íbamos a alargar hasta el infinito. Pero No, la verdad es que fue muy bien. De verdad, gracias. Gracias por las preguntas también. sí, no, y la audiencia ya va a ver, a los que no han podido conectarse, van a ver el contenido, y ya sé que va a ser de mucha edificación. No, y gracias por las preguntas, la verdad. Ha estado bastante... Y a mí, la verdad es que este tema me gusta mucho. Lo disfruto mucho y así que muchas gracias por las preguntas. O sea, a mí, la verdad, me emociona, me da alegría responder sobre estos temas. Gracias a todos los que se están conectando. Sí, ha sido una bendición tener a nuestro hermano Jesús Zamora, quien es PhD en Historia. Y así estamos trayendo al canal, así igual que al seminario, maestros que tengan pues ese conocimiento académico y que puedan ser de edificación, ¿no? Tanto aquí en este canal como en el seminario tratamos de traer gente digamos, con bastante conocimiento, ¿no? Por ejemplo, ahora, Dios mediante, en enero vamos a tener a Wayne Grudem, y así vamos a traer pues hermanos que sean serios, ¿no? Porque ahora lamentablemente en las redes sociales estamos en crisis, yo, porque cualquiera se pone a hablar de teología y a veces no tienen el sustento académico, ¿no? Pues bien. Sí. Muchas gracias por la oportunidad, y aquí para colaborar con lo que sea que los hermanos necesiten. No sé, es que me gusta hablar mucho de esos temas, o sea que para mí es muy divertido. Sí. Me divierte, perdón por ser tan expresivo, pero es que me divierte hablar de esto, me encanta. No, claro, hay unos puntos que tocó durante la entrevista, más bien a ver si vamos a tocar uno. Desarrollarlos más. Es a desarrollarlas más, exactamente. Así que muchas gracias, hermano, y la audiencia, pues ya los invitamos a nuestro próximo en vivo para que puedan seguir siendo edificación. Solo el último anuncio: el día miércoles vamos a tener es un tema sobre, no sé si te has escuchado, hermano, de apaga el celular y enciende tu teléfono. Es bien conocido ese libro. Habla sobre los peligros de la adicción al teléfono, ¿no? O sea, en esta época todo el mundo está con su teléfono y celular, y ese libro es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Nos dice todos los peligros. Suena bastante interesante. Sí, es con el autor se llama apellida Iturrieta, es muy conocido. Vamos a estar tocando este tema este miércoles que viene, ¿no? Entonces, así estamos trayendo lo mejor para que pueda, ¿no?, ayudar a la gente a poder edificarse, y también ayudar, ¿no? Ya que todos creo que tenemos ese problema a veces de no dejar el celular ni para comer.
Es verdad. Es cierto. Así cierto. es. Pues bien, le agradezco, hermano, y entonces ya estamos hasta un próximo en vivo y gracias a toda la audiencia que se ha conectado, de verdad que... Muchas gracias. Bendiciones. Que les vaya bien. Gracias, bendiciones a todos.